Esto es lo que hoy muchos buscan, pero no es lo mismo que esto. Toyota hace carros muy confiables, pero no es lo mismo confiable que capaz. Y es allí donde el Jeep es mejor, aunque a muchos no les gusta. Esto no es para tirar a la Toyota, pero alguien tiene que decir la verdad. Y si quieres comodidad o rapidez, busca un Toyota. Pero si quieres propósito real y off-road de verdad, bienvenido al mundo Jeep. Vamos al video. Para los que me conocen, saben que tengo 2 Jeeps en mi casa y he tenido 6 a lo largo de mi vida. Me encantan los Jeeps, pero espera, también tuve Toyota. Y tuve el mejor de los Toyota, el más duro, el FJ70. Muy conocido porque es muy duro, indestructible, pero un momento. Hoy te voy a mostrar 5 razones por qué la Jeep es mejor que la Toyota. Y está comprobado y te lo voy a demostrar este video. Así que muchachos, no se me pongan bravos. Tengo muchos amigos, muchos conocidos que tienen Toyota, pero este video no es para eso. Es simplemente para decir la verdad. Así que bueno, vengan conmigo muchachos. Vamos a comenzar con la más dura y la que muchas personas en realidad no les gusta que yo hable de eso. Pero señores, discúlpenme, en este canal hablamos sobre la verdad. Aquí ustedes saben que tengo muchos amigos de Toyota y aquí no es sobre marca, es sobre la pasión 4x4. Pero mucha gente me ha preguntado, Gerson, ¿por qué no te pronuncias y dices la verdad? Lo que está a la vista no necesita explicación, señores. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. El eje rígido. Estos carros, los Jeeps, son hechos carros para la guerra. Son hechos carros para flexear, para superar obstáculos. Los Toyota actuales, es la verdad y mis amigos lo saben, vienen con suspensión independiente. La mayoría, los que se venden en Estados Unidos, las versiones nuevas, no vienen con eje rígido. El Jeep fue hecho para eso, para la guerra, para flexear, para pasar obstáculos. Los Toyota nuevos, señores, no tienen esa, digamos, finalidad como tal. Me disculpa que vaya a decir esto y no es hate. Si quieres ir a un mall, tienes que optar por el Toyota. Pero si quieres ir más allá, con un eje rígido, vente con los Jeep y es la mejor opción. Vamos con el siguiente y me disculpan de verdad. Si eres toyotero, no es para tirarte. Yo sé que los Toyota tienen mucha, lo que es la calidad, pero en cuanto a versatilidad y propósito, yo no te lo voy a explicar. Yo creo que tú lo veas. Esto lo tengo que ver. La próxima, mientras que tengo esta belleza de carro atrás que me encanta demasiado cómo se ve y ese flex que hace, te voy a decir, la próxima es filosofía militar versus comercial. Es verdad que la Toyota fue hecha para durar y eso no se le quita. Yo tengo un Toyota Corolla en mi casa que uso para ir al trabajo. Tiene 196.000 millas, señores, casi 260.000 kilómetros y ese carro corre a todos lados. Es un carro que no le falla nada. Tengo ya 2 años con él y no le he hecho simplemente cambio de aceite. Y es un carro muy viejo. Toyota, muy bien, está hecha para durar. Dime algo que no sepa, tonto. Pero el Jeep, señores, es un carro que está hecho para llegar a donde otros vehículos no pueden llegar y es la verdad, como pueden ver ahí. Lo siento mucho, pero es la verdad. Ustedes ven los viajes que yo hago siempre. Todos los años hacemos un viaje de Overland y también están invitados ahí los Toyota porque este año pasado fue un Toyota Tacoma y lo ayudamos a pasar todos los obstáculos. Pero sí, pasó mucho trabajo porque el tema de la suspensión independiente, señores, es un problema que deberían... La Toyota, si me estás escuchando, si ves este video, si quieres ser mejor que Jeep, tienes que cambiar la suspensión independiente. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Te quiero explicar algo sobre la filosofía comercial versus la filosofía militar. En los años 1941, Estados Unidos estaba en la Segunda Guerra Mundial y necesitaba un carro que fuese confiable, un carro que se desarmara rápidamente, que no pesara mucho, que pudiera pasar muchos obstáculos y que si se rompía lo pudieran reparar en cualquier parte. Por eso hoy en día la Jeep, ¿verdad?, trae doble eje rígido, como ustedes saben, se lo dije en un principio, porque fue hecha para eso, señores, para ser armado por los mismos militares en plena guerra mundial. Aquí te voy a poner unas imágenes más o menos para que entiendas, y es por eso que tiene la filosofía militar. Sin embargo, la Toyota es muy buena, no lo niego, porque la Toyota está basado en el método Kaizen. Yo se lo digo porque también se aplica en lo que son muchas industrias hoy en día. Es un sistema de mejora continua. Eso lo aprendí mucho también en mi estudio. Como ustedes saben, yo soy contador también, y el Kaizen, ¿verdad?, que es una filosofía japonés que mejora continua. La Toyota fue la pionera que identificó ese sistema donde cada día van mejorando algo más hasta que sale, digamos, perfecto. Por eso la Jeep pasa por muchos lados y la Toyota
Toyota no se dañan tan fácil. ¿Por qué? Porque está hecho para durar para siempre. Espero les haya explicado esta parte y como siempre se los digo, señores, esto no es hate. Simplemente alguien tenía que decir la verdad en esta comunidad de 4x4 y de vehículos. Vamos con el siguiente. Espero que hasta ahora no se sientan mal porque el quinto, de verdad, es el que de verdad los va a dejar con la cabeza volando y me van a odiar o se van a suscribir a este canal. Vamos para allá. Otra razón por qué la Jeep es mucho mejor que la Toyota, y me disculpe que diga caratico eso, pero tengo que ser sincero con ustedes, señores, y es que la Toyota fue hecha para comodidad y el Jeep fue hecho para sentir el terreno y sentir el vehículo. Como ustedes saben, estos carros, ¿verdad? De que tú los compras, no pienses que van a comprar un carro que es muy cómodo. Este es un carro, como decimos, tosco, un carro muy rudo, se siente el aire en el techo, se siente mucho que se corta el aire porque la forma que tiene, que es muy cuadrada, se frena un poquito, es un carro que vas en el terreno y vas sintiendo las llantas, todo, porque fue hecho para eso, para una aventura, un carro todoterreno, para que sientas que estás vivo, estás viviendo el momento. Sin embargo, la Toyota, puedes correr más, en estos carros no puedes correr mucho porque te puedes voltear, puedes tener un accidente, y la Toyota se hizo para más comodidad. Si tú opinas lo contrario, tienes un Toyota y dices, Gerson, eso es mentira, comenta aquí abajo si tienes alguna, o tienes un Jeep y dices, no, los Jeeps son muy cómodos, Gerson. Yo he tenido 6, señores. Eres grande, Drake. Y esta es mi humilde opinión y se la vengo a traer a ustedes para que entiendan. Recuerden que también estos carros sufren mucho el bamboleo de la muerte, que se mueve mucho. Estos carros son como un barco, de verdad que sí, eso no lo niego. Y de verdad es algo que tengo en mi canal, tengo un video donde expliqué que el 99% de los Jeep no se salvan de eso, del bamboleo de la muerte. Y es algo que nosotros, digamos, sufrimos, y los toyoteros, digamos, las personas que le encantan los Toyota, se burlan mucho de nosotros por eso. Pero señores, les he dejado un video en mi canal donde pueden aprender eso, y vamos a la próxima, porque esta de verdad que no me odien, porque yo los quiero mucho, ¿ok? Toyota Jeep, para siempre. Ay, Dios. Evolución versus la esencia. Como ustedes saben, muchos vehículos hoy en día han evolucionado hacia la tecnología. La Toyota es una, ustedes ven la Toyota 4Runner, por ejemplo, la Toyota 4Runner, que ella ha cambiado mucho lo que es en su esencia, su forma, y el Jeep desde los años 1941 ha mantenido esto que te voy a decir hoy. Por ejemplo, el techo, ¿verdad?, removible, que se puede quitar, las puertas se pueden quitar, ha mantenido la esencia de este windshield, ¿verdad?, el parabrisas hacia adelante, porque fue un carro que fue hecho para desarmarse y armarse muy rápido. Otra cosa que te voy a explicar y la cual mucha gente nos odia, no nos odia a nosotros, odian esta marca y no sé por qué, de verdad, es por esto que nunca lo ha cambiado en su esencia. Ah, caray, eso sí me interesa. Si hay algo que la Jeep nunca ha cambiado, ¿verdad?, de sus inicios, son las rayas que lleva aquí y el panel. Como ustedes saben, la Jeep se caracteriza y es algo, es un logo, un emblemático. La gente se lo coloca en tatuaje y tú simplemente ver esos dos foquitos y ver las 7 rayas, que hay muchas teorías. Dice que no son los 7 continentes, las 7 guerras que ganó Estados Unidos. Yo no lo sé en este momento, nadie está seguro porque son muchas teorías. Ese no es asunto mío. Pero lo que yo sí sé es que al yo ver esas 7 rayas, sé que es un carro que ha ido a guerras, un carro que existe una comunidad y que mucha gente se siente orgulloso por eso. Vamos con la siguiente y la última, señores. Yo solo pido que no me odien. Yo estoy diciendo la verdad. Y si yo me equivoqué en algo, comenta aquí abajo, Gerson, estás equivocado. Yo defiendo a la Toyota. Vamos por la próxima. La última y la que mucha gente odia y mucha gente también se siente orgulloso por esto, señores, es que la Toyota tiene usuarios. Eso es verdad, mientras que la Jeep tiene una comunidad. Como ustedes saben, y para nadie es un secreto, la Toyota en Estados Unidos, por ejemplo, que este es un carro americano, la Toyota es uno de los carros más vendidos en Estados Unidos y a nivel mundial en cuanto a unidades. ¿Por qué? Porque es muy, digamos, confiable en cuanto a la mecánica. Eso nadie se lo quita. Pero si hablamos de una comunidad, la Jeep, ¿verdad?, tiene una comunidad muy fuerte en Estados Unidos y alrededor del mundo. Es verdad, la Toyota también, por lo menos en los países latinoamericanos como Venezuela, Colombia, Dominicana, la Toyota es muy famosa y existe una gran comunidad. Salud, mi familia.
Pero en el caso de Estados Unidos, la Jeep es un emblema muy fuerte, señores. De verdad que sí se los digo, porque yo les voy a comentar una historia aquí. Hace 10 años yo llegué a este país y llegué solamente con mi esposa, sin amigos. Una vez que me compré un TJ, un Jeep, mi vida cambió por completo. Y se lo digo cambió porque cambió de verdad. Hay un dicho muy cierto que dice, si te compras un Jeep, te compras una familia. Me compré mi Jeep, señores, inmediatamente mi círculo de amistades comenzó a crecer. Tengo amigos ahora que hago YouTube con los Jeeps. Tengo amigos en Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, China, me han escrito hasta de todos los países del mundo, de Italia me han escrito, señores, y me saludan México. Un saludo a mi gente también de México, Colombia, que están pendientes de los Jeeps. Es una cultura muy arraigada. He viajado también a diferentes países. En mi canal tengo un video donde recientemente fui a Colombia, me reuní con el grupo de Medellín, Colombia. Excelentes personas, las pasé muy bien y es por eso que Jeep tiene una identidad. No lo niego, Toyota, de verdad que eres muy buena, tienes muchos usuarios, muchas ventas, pero la Jeep, en cuanto a identidad, ahí si no, nunca le podrás ganar. Amigos, hemos llegado a la parte final de este video. Como siempre se los digo, trato de ser sincero en mi canal. Los reviews que hago, los hago con mucho cuidado. Siempre pruebo las cosas antes de dar mi opinión. Y como se los dije, este es mi 6º Jeep que he tenido y en realidad me encantan. Todas las razones que se las di es porque son ciertas. También tuve Toyota en el pasado, lo cual no digo que me arrepiento porque es una marca muy buena, pero no está hecha para el propósito que hoy quiero en mi vida, que es vivir una aventura, modificarlo, jugar con él como si fuese un Lego. Aquí no hay nada correcto ni incorrecto. Si tienes un Toyota, tienes otra marca, comenta aquí abajo si me equivoqué en algo. ¿Por qué es mejor la Toyota? ¿Por qué es mejor Jeep? Son ustedes los que van a dar también su opinión. Deja tu comentario aquí abajo. ¿Qué opinas tú? ¿Es cierto lo que dije? ¿Jeep es mejor o Toyota le gana mucho por encima? ¿Lo sobrepasa la Jeep? Tú lo vas a decir en los comentarios. Y recuerda, tenemos una comunidad privada donde estamos todos los días hablando sobre Jeep, mecánica, qué vamos a hacer. Nos vamos a reunir muy pronto en persona. También van a tener acceso a mis colaboraciones y muy pronto estamos haciendo el Overland, así que pendiente para que no se queden por fuera. Aquí te dejo el link de la comunidad. También tengo muchas guías que he hecho para toda esa comunidad que quiere aprender sobre Jeep, quiere usted mismo modificarlo, quiere ahorrar dinero. Tranquilo que su amigo Gerson se ha encargado y ha dejado un poco de... Aquí se las dejo aquí abajo. En la descripción del video te dejo todas esas guías para que la descargues y aprendan sobre este mundo. Ahorres dinero y disfrute. Y recuerden, la vida es una sola, one life. No olvides suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Suscríbete porque vas a aprender mucho. Te lo estoy diciendo. Y perdóneme, Toyota, pero la Jeep es mejor. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.